Ofrezco esta Santa Misa por la salud e intenciones de Brian Iván Córdoba Elías, Eli Carolina González Manrique, familia Aguilar Zapata, Jesús Humberto Torres Raimundo, Blanca Carolina Orellana Gutiérrez, Marina Lobatón, Fidela Romero, Álvaro Orihuela, Alonso Gutiérrez, Bernardino Gutiérrez, Leandro Jande Romero, familia Ortiz Morera, Carlos Roberto Rengifo Morera, Shirley Cuyutupac, Susana Oliva Sáenz, familia Paredes Lacotera, familia Paredes Lengua, familia Casina Muñoz, familia Muñoz Milla León, William Delgado Nina, Jonathan Delgado Nina, Vicente Ramos Carrasco, familia Guasasquiche Reyes, familia Bazán Guasasquiche, familia Martínez Guasasquiche, familia Casapia Bazán, Guillermo La Rosa y familia, Edgar Iván Mendoza Magallanes, Iván Mauricio Mendoza Gordillo, Carlos Javier Benítez Oliva, Lino Rivera Málaga, Esperanza Cartagena, Lino Jesús Rivera Cartagena, Johnny Rivera Cartagena, Tomasa Chagua Oviedo, Gladys Flores Baltasar, Shirley Jazmín Champi Jalisto y familia, y por todos nuestros hermanos que están enfermos, en especial quienes padecen por el COVID-19. Pedimos también por el eterno descanso de Cipriano Copa Cala, María Lourdes Copa Ibarra, Mari Sáenz Alvarado, Carlos Oliva de la Rosa, Tomasa Méndez Gutiérrez, Juan Guailupo Cuadros, Jesús Aurelio Lacotera Pérez, Catalina Gavidia Gómez, Álvaro Enrique del Carpio Líndima, Blanca Líndima Ancapurro, Jorge Lacotera Cosío, Juvencio Servil, Victoria Seferín Francia, Luis Límaco Guailupo, Jamiela de Mir Montoya Guayanca, Gerardo Lacotera Gavidia, Isabel Lengua Cueto Viuda de Paredes, Saturnino Paredes Amanés, Fernando Paredes Lengua, Elba Isabel Paredes Lengua, Jesús Antonia Paredes Lengua, Felicita Ramos, Pablo Solano Gloria, Carmen Guadalupe Suárez Espinosa, Apolinario Capchi Oviedo, Seferino Espinal Claros, y por las almas benditas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos a recitar el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, como en el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los arrestaron y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y los demás que eran familias del sumo sacerdote. Hicieron comparecer a Pedro y Juan, los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, hoy ha quedado sano un hombre enfermo, y nos preguntan en nombre de quién se ha realizado esta curación. Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Hermanos, por favor, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dijo: «Me voy a pescar». Ellos contestaron: «También nosotros vamos contigo». Fueron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos contestaron: «No». Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la abundancia de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos peces que acaban de pescar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. De las apariciones que escuchamos nos cuentan los evangelios que hizo el Señor Jesús después de su resurrección. Se esconden muchos detalles. Habíamos visto, por ejemplo, uno de los encuentros más emblemáticos después de la resurrección de nuestro Señor, el encuentro con los discípulos de Emaús. Hoy, la 3ª vez, dice San Juan, que se encuentra con sus discípulos. Se dicen en su narración ciertos detalles con mucho contenido espiritual. Esta vez hace referencia a la Iglesia, y la Iglesia siempre ha interpretado esta pesca milagrosa, la última que al parecer hicieron gracias al mandato del Señor, como en otras ocasiones en su vida pública, en la que se utilizan expresiones que hacen ver la perseverancia que tiene la Iglesia hasta que llegue nuestro Señor Jesús. Se dice que volvieron al trabajo común que tenían antes de seguir al Señor Jesús, Pedro y los demás discípulos. Recordemos que los demás eran también pescadores, la mayoría de los discípulos de Cristo. Y sin embargo, después de pescar se les aparece el Señor Jesús, y no habiendo cogido nada, el Señor Jesús les dice que vuelvan al lugar para que puedan coger algo de pez.
Y cuando cogieron los peces y se dieron cuenta que era el Señor, dice el Evangelio, que Pedro subió a la barca, arrastró hasta la otra orilla de la red repleta, y aunque eran tantos, la red no se rompió. La Iglesia, como decíamos, ha interpretado este texto viendo primero cómo la presencia del Señor Jesús, después de resucitado, ante sobre todo los discípulos encabezados por Pedro, nos hace entender la presencia del Señor Jesús hoy en su Iglesia, encabezada también por la presencia de quien es su sucesor, hablando el Papa, en este caso el Papa Francisco. Y esta pesca milagrosa es la misión que hace la Iglesia, o el cumplimiento de la misión que le dejó el Señor Jesús de pescar hombres. Recordemos cómo cuando llamó a Pedro le dijo que su nueva función sería ser pescador de hombres. Y la Iglesia ha continuado siempre esta misión ininterrumpidamente. Más aún a la luz de Cristo resucitado, la Iglesia siempre ha sido motivada por esta gran verdad de fe para ir a todos los hombres y atraerlos hacia Dios. Lo curioso está en que por la cantidad de tantos fieles y la cantidad de tantas personas que han conocido la fe, sin embargo también hay muchas personas que no han estado de acuerdo. Y aún así, con tantos ataques que ha sufrido la Iglesia, en medio de esa misión evangelizadora que ha hecho por mandato de su Señor, sin embargo, la red de Cristo, el medio por el cual los apóstoles, en actualidad los discípulos del Señor, han utilizado para atraer a muchas personas a la fe, tampoco se rompe. Y esto habla también de la gracia que el Señor utiliza muchas veces para acompañar nuestro apostolado. No hay ningún medio usado desde la Iglesia que no sirva para atraer a mucha gente en la fe. Todos los medios, la oración, los sacramentos, la mortificación, nuestro apostolado, nuestra cercanía, el acompañamiento sobre todo a las personas que sufren, todos estos medios que son la red de la Iglesia nunca se rompen por más dificultad que haya. La barca misma de Cristo, es decir, su Iglesia, tampoco puede hundirse, menos los medios que esta barca utiliza. Por eso es importante que reconozcamos darle el mayor valor posible a los medios que utilizamos para esa vocación que todos tenemos de acercar a mucha gente a Dios. Y si vemos que no tenemos éxito en ese esfuerzo por acercar a mucha gente a Dios y convertirlos como también nosotros nos hemos convertido al conocer a Cristo, si no tenemos todavía efectos inmediatos en esas ganas de acercar a mucha gente a Dios, para que también como nosotros compartan el mismo pan, la misma Eucaristía, y gocen de la alegría, por ejemplo, de la paz que se da en la confesión. No pensemos de que todo esfuerzo en el apostolado es inútil. Siempre tiene su fruto. La red de Cristo nunca se rompe. Los medios que Jesús ha dejado a su Iglesia son siempre fuertes, siempre y cuando también hagamos todo lo que hagamos, sea siempre en el nombre o bajo el nombre de nuestro Señor Jesús. Si de verdad el hombre, solamente confiando en sus propias fuerzas, intenta, por ejemplo, salir de un pecado, intenta superar un problema familiar, arreglar las cosas con sus propias fuerzas sin contar con Dios, incluso siendo creyente, puede que ahí experimente que efectivamente la red se rompa. Pero si, como nos recuerda San Pedro en la primera lectura, todo se hace en nombre de Cristo, la red, es decir, los medios que utilizamos para acercarnos a Dios, para convertirnos de corazón, para superar nuestras dificultades y vencer el pecado, siempre se mantienen firmes. Nuestra vida se mantiene firme con Jesús. En el nombre de Cristo le pedimos también al Señor encontrar nosotros la salud, encontrar nosotros la paz interior, encontrar nosotros la estabilidad suficiente como para continuar en esta vida, siempre acompañados de Cristo, que ha resucitado por nosotros. Que así sea. .
Se ponen en pie, por favor. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que, así como escuchó las preces y súplicas de su Hijo amado, atienda a nuestras humildes peticiones. Por los pastores de nuestras almas, para que puedan gobernar y cuidar el rebaño, encomendado a ellos por el buen pastor, roguemos al Señor. Por todo el mundo, para que disfrute verdaderamente de la paz de Cristo, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos afligidos, para que su tristeza se convierta en un gozo que nadie les pueda arrebatar, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que con gran fe demos testimonio de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos a Dios nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego de las cosas terrenas al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte
y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Monseñor Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en el santo propósito a tus hijos, que hoy por el bautismo y el don del Espíritu has agregado a tu pueblo, y concédeles andar siempre en una vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Decimos juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes estén debidamente preparados y reconciliados con Dios por el sacramento de la confesión, pueden acercarse a recibir la comunión.
Para quienes no hayan podido recibir la comunión, les invito a repetir la siguiente oración con el fin de recibir a Jesús en comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con la misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.